¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tóquenle la pantallita con su dedito para que salgan muchos corazoncitos, para que vean de qué se va a tratar el live. El texto este lo dice: Señor creyente, tu Dios mató a su hijo. Y si no es así, amigos, póngamele ahí para que me lo diga que si ese Dios es amor. Así como lo dicen ustedes. A ver, amigos, súbanle que esto se va a poner bueno. Este debate se va a poner buenísimo. Así que súbanle, se puede animar para que podamos platicar de la segunda de Samuel 12:14. No sé si lo han leído ustedes, cristianos. No sé si lo han leído. Dice el Señor, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí para poder leer este librito mágico. El problema de estas religiones, no importa que usted crea, a mí no me molesta, ¿verdad? Pero que no se metan con otras personas, que crean para ellos mismos, que no hagan maldades o que no te manden al infierno por no creer. Ese es el problema, amigo. ¿Cómo se llama? O discriminación hacia otras personas. Ese es por su ideología, hace daño a otras personas, consciente o inconsciente de la persona, le está haciendo daño a su vecino, a otra persona, y eso es lo malo de la religión. Ya aclarado esto, amigo, sigo. Los tres evangelios hablan de lo mismo, pero si ustedes leen uno de los tres evangelios y con el otro hay una diferencia en el vocabulario. Por ejemplo, Mira, yo te voy a decir una cosa, Lucas era médico, habla diferente. O sea, Carpintero, a ver, Domínguez. No, lo que pasa es esto bien sencillo, mira, esto es bien simple, esto aquí no hay vuelta de hoja. La Biblia fue escrita para humanos, no fue escrita ni para extraterrestres, ni para perros, ni para gatos. Y la Biblia tendríamos que todos comprender la Biblia de la misma forma, porque si supuestamente es palabra para todos los humanos, todos tendríamos que comprenderla de la misma forma y todos estaríamos en la misma línea. Pero si te das cuenta, nadie está en la misma línea porque cada quien la comprende como se da la gana, porque todo el mundo te dice es que la Biblia no se lee, sino la Biblia hay que explicártela. Y yo cuando abro la Biblia la leo como está, porque así está escrita para humanos, no está escrita para extraterrestres, está escrita para nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que leerla como está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a a otro lugar, ellos te explican lo que te da la gana y por lógico nunca la vamos a entender y vamos a estar en este conflicto en el que estamos en este momento. No, me explico. Sí, tiene razón en parte porque hay gente que la interpreta como sería la gana, pero es que hay métodos. Primero, la Biblia y los diferentes textos fueron escritos no para la humanidad, fueron escritos para los pueblos en concreto, para los que se le escribió, ¿cierto? En un contexto histórico y cultural que tenemos que entrar, no, para los pueblos que se le escribieron. En el Antiguo Testamento, concretamente para el pueblo de Israel, en sus diferentes etapas, en diferentes momentos de paz, de ganar la guerra y perder la guerra, ¿cierto? Pero fue para humanos. Amigo, para los pueblos. Julián, Yo termino. Julián, a ver, tú estás diciendo eso de que son para los pueblos. Sí, pero ya, déjame desarrollar la idea porque sé que me vas a preguntar. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿para quién fue escrito? Para las comunidades cristianas, ¿cierto? No fue escrito para el pueblo, fue para las comunidades. ¿Y qué pasa? Si yo quiero leer la Biblia, porque yo creo que ahí hay una revelación de Dios, yo tengo que estudiar el contexto histórico para quienes fueron escritos. Tenemos que hacer un ejercicio de exégesis primero para yo decir, el escritor le quería decir al pueblo esto. Esa es la exégesis, ¿cierto? En este contexto cultural, en este estudio de las palabras, esto era lo que quería decirle este escritor al pueblo. Ahora, ¿qué me dice el día de hoy? La hermenéutica. El problema es que hay muchas hermenéuticas, eso sí, y hay muchas interpretaciones, no te lo voy a negar, pero hay unos métodos concretos en los que se puede decir que se está interpretando bien o no, dependiendo de lo que se quiera hablar. Pero el exégesis es lo mismo que te dijo Domínguez. Lo mismo te dijo la que, Biblia está que escrita. todas las personas la van a decir, la van a entender diferente. O sea, siempre y cuando, si tú tienes una buena hermenéutica o exégesis, mira, yo te voy a decir una cosa. No te puedes perder. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Permíteme un segundo, mira, esto es bien sencillo. Digamos que yo quiero que ustedes aprendan del 1 al 10. Yo te lo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que lo entiendan claramente. Y así todos que somos de diferentes países y todos pensamos diferente, aceptemos que existe del 1 al 10. Ahora, si yo fuera el Todopoderoso, yo hago una Biblia exacta para que todos la comprendan, no importa de qué país, qué traducción, qué forma lo vayan a hacer. Lo importante es que sea una Biblia que sea entendible y legible para todos. No solamente para que la quiera interpretar, como quiera interpretarla, no sé si. El tema es que nosotros, es ahí donde todos caemos en el mismo error, porque no está escrita la Biblia específicamente para nosotros como seres humanos. Y entonces te das cuenta que hay muchas cosas y hay muchas fallas, porque no fue escrita por Dios, fue escrita por todo un montón de humanos que hubo en ese momento. Claro. Pero eso no tiene que ir en contra de la fe, a menos que sea un fundamentalista, pero la mayoría de los católicos estamos de acuerdo en eso. Sí, la Biblia es escrita por hombres, inspirados por Dios, para hablar sobre el tema, con muchos errores. Volvemos al tema otra vez. Volviendo al tema otra vez. O sea, si está inspirada por Dios, tenía que haber hecho perfecta. No, para hacer eso Dios la tuvo que haber escrito, no inspirado. No, ok, entonces le hubiera puesto, al escritor le hubiera puesto la mente para poderla escribir como él quería que fuera escrita. Pero es que esa no es la creencia de nosotros cristianos. Eso tal vez en el Corán. Es que es lo mejor de todo. Una cosa es creer y otra cosa es leer. Entonces, cuando tú lees, no hay que confundir lo que yo creo. Porque yo puedo creer que mi gato vuela. Aunque Dios, permítame un segundo. Permítame un segundo. Yo puedo creer que mi gato es volador porque lo aviento al aire y cae parado. Pero eso no, mi gato no es volador. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la Biblia no está escrita para nosotros y el que la escribió turbiamente o mal hecha. Entonces, si hubiera sido realmente una verdadera inspiración de Dios, hubiera quedado perfecta.
No, Es que lo que no estás entendiendo. Yo tengo A ver, bastante escúchame, tiempo leyendo la Biblia. por eso, ¿De qué? No le por encuentro eso lo yo que te tú digo a dices. ti que si yo hubiera sido, que yo no soy el Todopoderoso, si yo hubiera dicho, quiero que entendamos que es del 1 al 10, yo te lo voy a enseñar del 1 al 10 para que lo comprendas tú Si y la todos Biblia los es que están clara, aquí. hombre. Miren, la no, la Biblia, Biblia la no es Biblia clara, es la bien Biblia no es clara. clara. No, la La Biblia Biblia es no es clara. clara. No, la Biblia no es clara. No, no es claro. La Biblia es No, tan clara como el río yo aquí no sé, más pero profundo de Colombia. ahora que las personas que no la entiendan, esa es otra cosa. Es como Es que cuando lees volvemos, mira, un libro. carpintero, es que volvemos a lo mismo, volvemos a Ven, lo yo mismo. puedo decir una cosa antes de continuar. Domínguez, el Dios del que tú hablas no existe. Dale, el Dios del que hablo yo, el que habla la Iglesia Católica, no es un Dios que hace las cosas perfectas, porque eso no existe tampoco. ¿Vale? Bueno, la Este Biblia mundo dice es que Él es el imperfecto. Todopoderoso, ¿De qué? perfecto y que Él no comete error. La Biblia dice Eso dice muchas la cosas de Biblia. Dios. También dice que es un asesino, más eso no es verdad. Y la omnipotencia de Dios no se debe entender como que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Es que la Biblia Lo que pasa, desafortunadamente, ¿sabe una cosa? Lo que pasa es de que como la mente de nosotros, del ser humano, es finita, ¿cómo podemos comprender, cómo queremos comprender a Dios? Por eso no, mejor es que no, es bien sencillo, Es que es bien es que Ya se no quedó sencillo. vas entonces. Miren, carpintero, Entonces usted sí lo no vas comencemos comprende. a, como los niños, oiga, comencemos como los carpintero, niños a gatear, entonces, a ¿para qué gatear hizo? primeramente, y eso Mira, significa de que carpintero, mejor hay que dar los primeros pasos leyendo la Biblia. carpintero, lo mismo te estaba diciendo Domínguez, ¿para qué hizo una Biblia si la mente de nosotros es nada? O sea, eso es lo que te estaba diciendo Domínguez, no Por puede eso ser. dejó la Biblia. Más O sea, clara si no puede la cantar un mente de gallo. nosotros, No, la mente de nosotros es nada, entonces, ¿para qué? No, señores, Y la tiraron Biblia es clara para el hombre. Claro, para Para el el ser hombre. humano es clara la pero Biblia. yo puedo, escucha lo que te voy a decir, capítulo. Me encanta que sigas creyendo. Sí, No, y eso indiscutiblemente. pero No, está quiero que bien. razones también, podemos amigo, quiero hablar que de un razones. tema No, un poco complejo. es que no es de razonar. Sí se razona, sí. Pero la palabra de Dios, en Dios, ¿Tú se crees? cree. A ver, mira, te voy a hacer te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que la Biblia no se contradice? Se Claro que no. contradice. ¿Tiene Sí se contradicciones, sí o no? ¿Sí tiene contradicciones? No se contradice. Sí, sí, sí se contradice. Y si te digo una contradicción, a ver hasta dónde llegas. ¿Quieres que te la diga? Dímela. A ver, Dímela. Ya sé cuál es, pero dímela. ¿cuál es? ¡Ah! Usted- Mentiroso, porque usted- sabías tiene- cuál, entonces, ¿por qué tiene- dijiste que tiene no? Tiene lo mismo. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? No, dímelo. No, dime cuál es Son- para son- decirte. no, dicen varias. A ver, dime cuál. No, dímela. Ok, ahí te va. Dice en Éxodo 7, 19, 20 al 21. Ajá. Moisés y Aarón convirtieron toda el agua existente en Egipto. Ya leíste el versículo, ya leíste el No, versículo yo te 24. estoy diciendo, espérame, no me vayas a salir de que. Y los magos Dímelo. hicieron lo mismo. La Sí. pregunta es, ¿de dónde sacaron o de dónde chingados sacaron agua los magos y los... Eso y lo el dice Aarón y el 23. Moisés? Espérate, Eso dice el Aarón y 23. Moisés, espérame, pues, Aarón y Moisés convirtieron el agua, toda la agua existente de Egipto. Sí. ¿Dónde está la contradicción? Dime cuál es. Que los magos hicieron lo mismo. ¿De dónde van a sacar No, agua no. si los Aarón hicieron toda la agua existente de Egipto en sangre? Ya leíste el versículo Amigo, te 24. estoy preguntando. Mira, te estoy preguntando. carpintero. Digamos que yo tengo un vaso con agua, ¿ok? Que es el único vaso que hay en toda la creación de la tierra, un vaso con agua. Y resulta que Moisés convirtió ese único vaso que había en agua, la convirtió en sangre. ¿De dónde sacó la otra persona el otro vaso para convertirla en sangre también? No está entendiendo, te bloqueas, carpintero. No. Les digo, ese es el versículo 23, ¿no? Es que dice que toda el agua fue convertida en sangre. Y ya leyeron, Entonces, ya ¿de leyeron dónde sacó antes de el eso. otro también el agua? Ok, pero la pregunta es, ¿ya leyeron antes? Sí, amigo. Esa es la pregunta, dice? esa es la pregunta, ¿cómo se llama? Clave. Esa es la pregunta clave. Ya lo otro ya lo leí. La Ok, pregunta ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice antes? que Dios a Moisés y a este le dijo que agarraran la vara y que fueran del faraón y que le hicieran toda esa brujería, ese hechizo, esos poderes que tenía. La Y magia. también los magos hacían lo mismo. Sí, ¿En qué versículo es? pero sobre ¿Qué cuál versículo es, ¿Mande? pero sobre ¿Cuál es el cuál es, versículo? dígame. Ese está en Éxodo 7, 19, 20 y 21. Ajá, pero antes de eso, léanlo. Amigo, es que no importa. Lo que importa es lo que te estoy diciendo. No, cuando yo te digo, No, lean. porque mira, Escúchame, es que es un hecho que están haciendo. escúchame. No importa lo demás. Escuchen. Es un hecho que están haciendo. Es un hecho. Escuchen. Antes de leer eso, de todas las aguas, se dice allí sobre qué aguas van a ser. ¿Cuáles aguas? A ver. Ok, sobre los ríos, sobre las fuentes y Ajá. todo. Ujú. Ok, Va bien. pero en el 24, el versículo 24, en adelante, dice Ajá. que los egipcios cavaron pozos. Las aguas de los pozos no estaban. No, escuchan. Es que no hay contradicción. No me estés No hay envolviendo, contradicción. amigo. Por esa razón No. es A lo ver. siguiente.
Por esa razón, cuando van a dar ustedes un Por argumento, eso, amigo, mira, vaya, tienen que leer todo, despacito, despacito. carpintero, espérame. Hay que disfrutar la lectura. Oigan, Te voy a, hay que leer. espérame. Si hicieron un pozo ahí, el agua se hizo sangre también, porque es en Egipto, ¿entiende? Es en Egipto, toda el agua es en Egipto, la que se convirtió en sangre. No tiene No, nada que lee ver. el contexto, mi amigo. Se convirtió en sangre. Lee el contexto. No, Por mira, eso, cuando uno amigo, va a formular una pregunta, oigan, cuando uno va a formar una pregunta, hay que leer todo, no solamente supuestamente no quiere que contestar, van a no quiere respetarlo. contestar y no quiere Es que la pregunta no es el contexto, la pregunta es que hay una contradicción porque hay en dos partes que hablan de lo mismo, cómo hicieron para conseguir una cosa si ya estaba convertida en algo. Porque acabaron pozos. Amigo, ¿y a dónde acabaron el pozo? Pues, Si ¿Dónde acabaron los pozos? En el versículo no, 24 ¿a dónde? No, ¿en qué está parte? diciendo eso. ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la ciudad? Cuando dice que el agua se iba a convertir en sangre. Oigan, Venga, carpintero, la pregunta es muy fácil. ¿En qué ciudad se estaba acabando el pozo? Ahí está la pregunta. escuchen bien, lean bien. Ay, Las aguas, las ya te aguas, cogimos. si Ah, no, no- enredar al duende. No, enredar al duende, parcero. Aquí no. Eso es una falta de respeto, mi hermano. Eso es una falta de respeto con la gente, en serio. Venga, yo les doy otra Escuchen contradicción. bien. Venga, yo les doy otra contradicción. El versículo. A ver. A ver, en los evangelios, ¿cierto? Hay un evento muy popular que es cuando Jesús se emberraca, ¿cierto? Y tira las mesas del templo, ¿cierto? En los evangelios sinópticos lo coloca al final del ministerio de Jesús, ¿cierto? Porque esta es una de las razones por las que luego es condenado Jesús, es una de las muchas. Pero en el evangelio de Juan, este evento es puesto al inicio, ¿cierto? Por lo tanto, carpintero, si tú crees que la Biblia es correcta en todo sentido, ambos textos deberían de poner el mismo evento al mismo tiempo, al final del ministerio de Jesús. Pero en Juan ocurre al principio. Son contradicciones, y él no quiere entender que son contradicciones que hay. Yo soy creyente y eso es normal. O sea, eso no tiene por qué contradecir nuestra fe. Exactamente. Cuestiones completamente diferentes. Es que lo bueno de Julián, lo bueno de hablar con Julián es eso. Que entra a un punto de razón y tiene completamente la razón. Claro. Hay otro evento en segunda de Samuel, cuando manda a Dios, que manda a censar. Sí, lo han escuchado ese, ¿verdad? Dios manda a censar a David y entonces Dios incita a David. En otro pasaje más adelante dice que Satanás incita a David a que haga el mismo que hizo. ¿Otra contradicción? ¿Carpintero? También hay otra. También hay otra. Todos tenemos en nuestra cabeza que David mató a Goliat. Pero si uno se pone a leer, esta sí no les tengo las citas porque la verdad no me interesaba, pero si uno se pone a leer, hay relatos diversos sobre quién mató a Goliat. Hay veces es David, hay veces es otra persona. ¿Quién mató a Goliat? En segunda de Crónicas dice que fue el hermano de Goliat que mató al otro. No, David fue a Goliat, pero el otro hermano de Goliat dice Crónicas. Entonces ya te la sabías esa. No, la Biblia no se contradice. Que sí, se contradice. Este carpintero sí está chistoso. Por eso, no, es que mire, lo que pasa es de que deben de leer bien la Biblia. De hecho, en la carrera de teología, en la carrera tenemos un curso de introducción al Antiguo Testamento y tenemos una hoja entera de contradicciones. Miran estas contradicciones, estudianlas, esto es normal, la Biblia se contradice, eso no tiene por qué afectar la fe. Es un libro que fue escrito por hombres, inspirados en Dios, pero escrito por hombres con sus limitaciones. Entonces no hay ningún problema en que se contradiga. Cuando van estudiando a fondo, se van, ¿cómo se llama? No van creyendo en la Biblia ya, ¿va? No, sí creemos, sino que es una fe madura. Porque es que hay que madurar la fe y hay que creer, pero hay que saber lo que creemos, hay que saber que hay equivocaciones, que hay errores, que hay contextos históricos, que hay planes políticos en ella, que hay mucha cosa ahí. No, porque te digo esto porque han subido muchos que han estudiado ese estudio, pues. Y me han dicho de que nomás entran a fondo y ya, haz de cuenta, se hacen agnósticos y se hacen ateos. Pues bueno, ya cada quien toma su postura, pero Sí, hasta el momento mi fe sigue intacta, antes fortalecida. Ok, está bien. Qué bueno, Julián. Felicitaciones, muy bacano. Sí, no, está bien los estudios de Julián. Yo creo que el carpintero debería de estudiar mucho la Biblia, dice que nosotros no la estudiamos muy bien. ¿Va, carpintero? No, pues yo estudié en la universidad, también he estudiado en la universidad también. Ajá. Entonces tampoco no soy un neófito. Sé lo que estoy hablando, sé lo de historia, sé lo de todo. Sí. Es que nadie está diciendo lo contrario. Del texto principal. Todo eso, eso no viene al caso, pero lo que sí sé de que hay que estudiarlo. Cuando uno estudia Biblia, como dijo ahí Julián, estudia también lo que también estudia historia, todo lo que se emplea en el marco histórico. Ajá. Y lo que se ve también, lo que es el contexto bíblico. Cuando dice uno que no se contradice, y en mi caso mío, ¿verdad? Porque también hay que estudiarlo todo. Por ejemplo, de lo que está hablando de David y de Goliat, si lo van a buscar a
al libro de Segunda de Crónicas, se van a dar cuenta quién es el otro. Entonces, todo eso tiene una respuesta, nada más que hay que buscarla. Y a veces nosotros lo que hacemos es nada más tildar a una persona, ¿verdad? O digamos, en el caso de la Biblia, no, esto es así, porque nada más hemos leído nada más lo que está allí, pero hay que buscarlo. La respuesta siempre se encuentra ahí mismo. A veces porque somos, no sabemos hacerlo, y otros pues a veces somos haraganes. No todas las personas se interesan por la lectura, sea como sea secular o sea lo que es la teología. En el caso, por ejemplo, ¿por qué crees que muchas personas son neófitas en el campo secular? Hay gente que no le gusta estudiar, se queda nada más, hablarlo maduramente, ¿no? Como dijo Julián, no le gusta estudiar, mejor se quedan nada más sin estudiar y se quedan trabajando en un McDonald's, digamos, de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca le gusta estudiar. Entonces así es la Biblia. La Biblia, para poder saber nosotros lo que es lo que es la historia, hay que saber costumbres históricas. Venga, la pregunta, carpintero. ¿Vos considerás que una persona que trabaja en McDonald's es porque no quiso hacer nada en su vida? No, oí lo que dije. No te lo pregunto a vos. No, es que tampoco todo trabajo es mejor. Estoy hablando de personas que no quieren estudiar, ¿por qué? Porque no quieren superarse. Ok, mira, pero, dije mal el versículo y aquí lo encontré. Espérame, amigo, porque no quiero mala información por ahí. Está en segunda de Samuel 24:1 y en Crónicas 21:1. Está la contradicción de que Dios y Satanás se mandan a David a hacer el censo. Síganle. Yo estoy de acuerdo con Carpintero aquí en esto porque tiene razón. O sea, la gente que quiere realmente aprender algo la va a agarrar un libro y lo va a estudiar. Y el que es loco no lo va a hacer. Entonces, generalmente, para tú ser un buen ateo o para ser un buen cristiano, más vale que leas la Biblia. Porque si vas a ser un buen cristiano solamente por fe o por lo que yo creo, no funciona. Y tampoco puedes ser un buen ateo o un buen agnóstico solamente pensando en lo que tú también crees. Hay que saber lo que estás hablando. Pero yo ahí discreparía en dos cosas. Yo creo que aquí ateo porque creo que tiene la misma idea. La gente no es que no lea porque no quiere, hay algunos que sí, pero la verdad es que el día a día es muy duro. La verdad, yo estoy estudiando esta carrera con esfuerzos sobrehumanos, con una pareja, con mi emprendimiento, con muchas responsabilidades. Y digamos que uno tiene que sacrificar cosas, ¿cierto? Hay gente que no puede hacer ese sacrificio, hay gente que no tiene los medios, porque si bien hay libros que uno consigue en internet, hay otros libros que yo he comprado y son 200.000 pesos un libro. Entonces, digamos que no es porque no quieran, es que no se puede. En muchos casos, o sea, la vida es dura. La vida es dura, gracias a Dios, porque soy afortunado de que mi familia ha podido darme una educación porque he podido tener los recursos, pero no es porque la gente no quiera. Y segundo, para ser un buen cristiano no hay que saber todo esto. Jesús es claro, simplemente vean las bienaventuranzas, el que quiera ser buen cristiano, y ame al prójimo como a sí mismo, y no juzgue a nadie, no critique a nadie. Punto. Eso es un buen cristiano. A mí la teología no me va a dar la salvación. Claro, eso es cierto. Pues claro. Eso se aprende o se estudia para mayor conocimiento. Ser un buen cristiano, pues como dijo él, no requiere tanto, ¿verdad? Y la salvación, como siempre nosotros decimos como cristianos, es por fe. Entonces creer en Dios es algo de por fe, ¿verdad? Y eso es creencia, eso es creer. Dijo Jesús, bienaventurados los que como cuando el apóstol Santiago, dijo que no quiso creer, entonces me lo ahorita, que no quiso creer que Jesús había resucitado hasta que él metiera sus dedos de las manos. Dijo, no voy a creer. Entonces dijo Jesús, bienaventurados los que creen por no ver, los que han creído no viendo, algo así, dijo, no recuerdo el texto completo. Entonces eso es lo que hace. Pues la palabra es por fe, eso indiscutiblemente. Y dependiendo del estudio, pues, el estudio, o sea, como sea, es conocimiento, de aprender cosas mejores, cosas, y hace una mejor posición en lo que es secular, ¿verdad? El que estudia, pues, tiene a veces, tiene la fortuna de tener buenas cosas, algunos no, depende del país también, ¿verdad? Entonces es lo que también vale, ¿no? Pero el estudio nada más que hace una persona de bien acá, algunas no, el estudio también los entorpe, ¿no? Pero lo ser cristiano, pues nada más es por fe, las cosas de Dios se crean por fe. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Me parece que era Dios. Pero te voy a decir algo de Oseas 4:6. Bueno, no de Oseas 4:6, de Susi. Si ella nos va a poner a citar pues partes de la Biblia, uno podría decir que Pablo dice que la mujer no puede enseñar. Entonces, no es que la podamos tomar así, porque sí, ya hay este versículo. Entonces, no, así no funciona. Sí, cierto. Sí, en Mateo. ¿En qué es? En Timoteo, ¿no? En Timoteo, sí. Tiene lógica, mira, ¿no? Yo tengo una pregunta para Julián. Julián, ¿puedes leer ese comentario de HZ509? Y ¿cuál? Me regalas tu opinión. Aldón ese que se cree saberlo todo, ojalá no llores el día que veas lo que un día blasfemaste. No, de eso no va a pasar. La verdad, Jesús es muy claro en cómo va a hacer el juicio. Le hice de comer al pobre, me visitaste en la cárcel. Ese es el juicio de Dios.
no, todo lo que digamos aquí a Dios no lo hiere, siempre y cuando tengamos la intención de mostrar nuestras posturas como sin ofender. A Dios no le importa. De hecho, yo puedo usar mucho de teología y demás, pero si yo aquí salgo y no ayudo al prójimo, a Dios no le va a importar que yo sepa de teología. Eso no me lo va a tener en cuenta. Entonces, las blasfemias, bienvenidas. Por favor, critiquen la iglesia, por favor, critiquen la religión, por favor, critiquen al Papa, por favor, critiquenos a todos, porque es que así es que se crece a punta de la crítica mala y también la constructiva. Y así vamos mejorando. ¿Y por qué casi, ¿va? No voy a decir todos los cristianos, siempre te mandan al demonio o al infierno? No sé, son como sacerdotes ellos del demonio que los mandan a todos para allá. Sí, han fijado, a ver, es una creencia de que si no crees en ese Dios o no crees en lo que ellos creen, eres un demonio y te mandan al infierno. O sea, ya te cuenta que ya te están acusando y te están maldiciendo. A mí me parece muy gracioso porque pues detrás de este logo y de mi nickname, como me hago llamar ateo porque quiero, pues yo soy un ser humano, yo soy profesional en 2 carreras y en este caso pues he servido a la salud. Y me parece muy chistoso cuando una persona de estas viene y me dice algo así. Yo lo veo muy cómico porque como es decir, vea, si usted no cree en Santa Claus no le va a traer regalos. Exactamente así lo veo, ¿sí? Entonces, me parece muy chistoso porque entonces ¿dónde queda esa otra parte que uno hace? ¿Sí? Donde no ven un trasfondo, solamente se dejan llevar por una etiqueta y creen que las personas que nos consideramos ateas, sí, que tenemos una postura en que no creemos en la existencia de un Dios y no se necesita un Dios para ser buena persona, ¿sí? Entonces, por lo tanto, condenan a esa persona por el simple hecho de no tener la idea que esa persona tiene. Entonces me parece muy gracioso que eso lo hagan, ¿sí? Detrás de lo que yo soy como ser humano, yo hago una labor social, presto mi vida para poder salvar a otros seres humanos, ¿sí? Entonces me parece cómico ese tipo de comentarios. ¿No? Y además, por ejemplo, por poner un ejemplo de la Biblia, generalmente un cristiano vive amenazado toda su vida. Es o me amas o te mato. Esa es la realidad de las cosas en la Biblia. La Biblia dice que si tú no amas o no estás con Dios, estás en contra de Él. Entonces, por lógica, es como que te está obligando a que no tienes opciones. Muchos te dicen que tienes 2 opciones. O te vas al infierno o te vas con Dios. Entonces no hay opciones. Porque Él dice, si tú no me amas, te mando para allá. Entonces, de los 2 lados vas a perder. Que hubieran 3 caminos, sí, ¿no? Claro, entonces estuviera bien, pero no los hay. O sea, No tú no los tienes hay. opción. Aquí no tienes opción. O sea, es como que si yo te digo a ti, dame tu cartera y no me la quieres dar, pero si te pongo una pistola en la cabeza, me vas a decir, ten, ahí está. Porque ahora y por no perder la vida, lo vas a hacer. Sí, pues sí. Sí, pero ese pensamiento fue muy, muy válido hace muchos años en que se tenía esa concepción, ¿no? Incluso por eso todavía queda nuestra religiosidad popular y en algunos lugares, en que Dios es un Dios castigador, que tiene, o sea, que te aliena, que te coloca una ley heterónoma fuera de ti, que tú tienes que estar ahí como atrapado. Pero todo esto ha ido cambiando, una evolución en la comprensión teológica y ya pues la idea es poder seguir avanzando y poder explicar a la gente que esto no es así. Pero tienes toda la razón, la mayoría de cristianos viven así. Yo por eso estoy estudiando teología porque hice parte de un grupo que era así, un grupo católico, y yo dije, Dios no puede ser de esta manera. Cuando yo encuentro razones de que no es así, entonces decidí estudiar y aquí estoy, intentando que las demás gente también. Déjame contradecirte un poquito aquí, Julia, porque lo que pasa es de que sí es cierto, o sea, Dios es un Dios muy castigador, es un Dios malo, es un Dios agresivo, es un Dios violento. Y aparte dice que Él nunca cambia, entonces no es que ya fue con un psicólogo y ahora ya piensa diferente. O sea, no. Es que tienes que entender cómo se llegó a la creencia en un solo Dios dentro del pueblo de Israel. Pues que el pueblo de Israel era politeísta, luego fue enoteísta, perdón, bueno, el mundo se miente que era politeísta y el pueblo de Israel fue politeísta un rato y luego se volvió al enoteísmo y luego al monoteísmo. Hay todo un avance, se puede ver en la Biblia si uno la lee, pues bien, se puede ver ese avance de que eran politeístas, pero el Dios Yahvé en el que se creía, era un Dios de la guerra. Entonces, todavía hay vestigios en el Antiguo Testamento sobre ese Dios Yahvé, que era el Dios de la guerra, en el mundo semítico, pero ya con Jesús cambian muchas cosas y demás. Una pregunta, amigo, por ejemplo, a Carpintero también, Carpintero, estés atento a lo que te voy a decir, mira. Por ejemplo, si Dios, ese Dios que tanto hablan, es poderoso, ¿por qué le tiene miedo a otro Dios? Interesante. No es que le tenga miedo. Es que esa es la forma en que los escritores van ganando la guerra de Yahvé ante otros dioses, pero es por el desarrollo del politeísmo al enoteísmo, en el que el pueblo de Israel luego dice, solo vamos a creer en Yahvé. Ok, espérame, pero es que sí, tú tienes, o sea, otro estudio, ¿va? Pongámoslo así. A ver, Carpintero, ¿por qué Dios le tiene miedo a otros dioses? ¿O es que nomás Él existe para ti? Es que ya te respondió Julián, ¿no? No es que tenga miedo. Lo que pasa es de que Dios ha querido que concebir de un solo pueblo, bueno, ya sabes, es de una nación que le adore a Él y que todos los pueblos lo conozcan también a Él. Ok, pero ¿entonces existen más dioses que Él? No, ya no hay más. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? Bueno, si en la Biblia dice que sí. En la Biblia dice que al principio cuando Adán y Eva comieron del fruto, en Dios dijo y le dijo a alguien, ahora ellos son uno como nosotros. No, ahora otra cosa, por ejemplo, en Salmos 82 dice que Dios estaba reunido con los dioses. ¿Dónde dice eso?
En Sí, Salmo hay un 82. salmo que es la reunión de los dioses. Yo sé que en las iglesias cristianas van a decir que eran los jueces, pero pues eso es una artimaña En realidad, para poder solucionarlo. Pero eran los dioses, y el dios que están nombrando ahí en específico, eso lo sé porque lo estudié hace porque estoy leyendo un libro de eso, es el dios El, que en el mundo semítico se consideraba que era el dios superior de todos los otros dioses. ¿Cierto? Entonces es el dios El que está hablando con los demás dioses, y si tú te pones a ver la cantidad de dioses y demás, hace representación de cada uno de los pueblos que había. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico los pueblos consideraban que cada dios era dueño de un terreno, y el dios Él les había dado la potestad de cada uno de esos terrenos. Entonces les está regañando que por qué han manejado así las cosas. Sí, sí, ves qué bonito explicas tú, pero yo voy a la creencia, porque este carpintero está como muy metido a la creencia y no quiere razonar, no quiere como salir de ahí, de ese círculo de la creencia o de su fe. Está bien, para mí no me impide nada, pero el problema es que no razona. O sea, por ejemplo, ese capítulo, ese versículo que está ahí, para él va a decir que no, que no es así. Va carpintero. Por ejemplo, Leemos lo que también dice. en jueces 3, 7, 8, o sea, 3, 7, 8, también dice que Dios manda a matar a todos los que adoran a otros dioses. aquí el problema es que realmente, ¿quién es el verdadero Dios? O sea, ¿a quién estamos realmente amando? ¿Al Dios verdadero? Capaz de que estamos amando al Dios equivocado. Ya, No, pero ahí es el carpintero, no desarrollo. sabes ni a qué Dios estás amando. No sabes. No, pero ahí es el desarrollo que hay que ver. El pueblo finalmente es una purificación que hay de Yahvé. El pueblo le atribuye muchas cosas de los otros dioses, pero al final lo que descubre el pueblo es lo siguiente: hay un solo Dios. Y llega a esa conclusión: tiene que haber solo uno, y es en el que nosotros creemos. Pero eso es un desarrollo que dura mucho tiempo. Entonces uno no Bueno, puede leer la Biblia con esa sola visión, porque entonces no va a entender. Sí, sí, o sea que están en un problemota, por ejemplo, carpintero está en un problema de que está metido ahí, o sea, creyendo pues en que nomás es un Dios, que el único en este mundo, el que hizo todo, pero pues se contradice con estas lecturas, con estos pasajes, se contradice ese Dios, porque pues o las personas más bien, las personas que lo están poniendo así, que nomás un Dios es el que sí existe. Sí, porque los otros no existen. Pero en la Biblia está diciendo que Dios se reunió con los otros dioses, entonces quiere decir que hay dioses más. José, Bueno, ¿cómo estás, yo los amigo? tengo que dejar, que ya, si siguen conectados más tarde, me conecto. Feliz noche. Está bien, amigo, está bien, gracias por estar aquí. José, amigo, ¿cómo estás? José, José Serrano, amigo, Serrano, José, entonces, carpintero, ¿en qué quedamos, amigo? Que no existen otros. Pero ¿por qué si en la Biblia dice que sí? Pero es con D pequeña, quiere decir que no existen. Mira, La gente lo llamaba, pero no existía. mira, Así como tengo es yo que ahí. yo te lo voy a poner bien fácil, carpintero. Mira, en la Biblia, cuando Adán y Eva comieron del fruto, Dios dijo, fíjate la palabra, Dios dijo, ahora ellos son uno como nosotros. O sea, no es que nosotros somos dioses, pero al final de cuentas Él menciona que Él es Dios y Él se compara con otras personas diciendo, ahora ellos son uno como nosotros. Pero Y quitaron el árbol de la vida para que no vivan eternamente. ¿Por qué Pero, tienes ese pero perfil en dice, tu pero pantalla? ¿qué dice ¿Cuál al final perfil, del amigo? texto ese? No lo tengo en mente. Yo ahorita te lo No, busco. por eso. Es que cuando dice son como nosotros, está diciendo sabiendo el bien y el mal. No, no me estás entendiendo. Otra vez, es que te confundes muy rápido, carpintero. Yo no te dije que nosotros éramos dioses. Él habló. Ahora Sí. Dios, o sea, digamos que yo soy pintor, ¿verdad? Yo soy pintor. Y yo le digo a mis pintores, ¿sabes qué? Ese muchacho está aprendiendo ahora, se va a convertir en uno como nosotros. ¿No me estás entendiendo ahora? El tema es que cuando él le dice, yo soy Dios, ahora él es como uno como nosotros. O sea, que él se autonombró Dios y con las personas que él habló, los consideró dioses también. No, pero termina el texto. No te quedes con eso. Termina el texto que dice. Dice que es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. En esa forma, sí. A ver, Es amigo, que lo que pasa es José, cuando eh, ya se fue carpintero. Gracias, carpintero, por estar. Tuviste un buen rato. Domínguez, ¿qué me dices, amigo? Nada, lo que te decía nada más es bien sencillo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente solamente cree, pero no Sí, lee. sí, ese es el problema, sí. Y ahí es donde viene el problema. Entonces la gente tiene creencias que, pues, o sea, lo que le han enseñado sus abuelos, sus padres, sus ancestros. Y muchas veces ni se preguntan por qué son católicos o por qué son tal. O sea, tan solo en el hecho de creer en Dios, en Jesucristo, tienes que preguntarte por qué lo crees. Ujú. Porque desafortunadamente fue algo que nos impulsaron a golpes, asesinatos y a todo Sí, para que... mira qué creencias ¿cómo se llama? Tan metidas en la cabeza que tienen. Todos somos humanos, ¿no? Así como tú dijiste. Entonces, si vamos a la Biblia, tenemos que entender la Biblia así como está. O sea, no hay que ponerle otro misterio, otra iluminación, porque no hay. Ojalá lees, No, porque no la hay. lees así. No, no hay. Porque esto que acaba de decir aquí, por ejemplo, 147, no tiene ningún sentido porque
Dios no dio la sabiduría. Cuando tú lees la Biblia, al principio en Génesis, dice que la serpiente fue la que le dio la sabiduría a Adán y a Eva. Sí. Porque dice que ella era el único animal astuto de toda la creación divina de Dios. Entonces, él realmente era el único animal consciente de lo que estaba pasando. Ni un elefante, ni un león, nada. Dijo que la serpiente era el único animal y por eso lo castigó a la serpiente para que se arrastrara por el piso. Y otra cosa, Domínguez, que cuando echa Dios, ese Diosito, echa a Adán y a Eva del paraíso de ahí, le dice, no vaya a ser que vaya a comer del ¿cómo se llama? Del otro árbol, ¿verdad? Y mejor lo voy a echar de ahí. Sí, entonces, quiere decir que no quería progreso para esas dos personas. No quería progreso, porque solamente quería que fueran, digamos, como animalitos comunes que andan aquí en el mundo ahora, y que no pensaran